noches tengan todos ustedes. Soy Mayli Guevara Fabián, moderadora de IDEJUR. Es grato tener en esta oportunidad al ponente Jimmy Larico Panca, quien es ponente invitado en diversos eventos académicos a nivel nacional e internacional en materia civil. Además, ha sido miembro principal del Círculo de Estudios Espacio Jurídico, miembro principal del Círculo de Estudios Erga Omnes y además también ha sido miembro del bufete de Álamo y Abogados per se, fundador del Círculo de Derecho Civil y Procesal Civil, Justicia et Lege. Además, es abogado por la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, a quien le damos la bienvenida a IDEJUR, nuestro Instituto de Defensa Jurídica. El tema de ponencia del día de hoy es cómo absolver la consulta del cliente en aplicación a la teoría del caso en el proceso civil. Les recordamos que la certificación es opcional, tiene un costo de 20 soles y está certificado por IDEJUR. Sin más preámbulo, le cedo el pase al doctor para que pueda iniciar su ponencia. Muchas gracias. Bien, buenas noches, la comunidad jurídica, y de antemano agradezco por esta grata invitación al Instituto de Defensa Jurídica para que hoy podamos alimentarnos en cuanto a materia civil, porque el tema que yo hoy trataré hoy es materia civil, ¿no? Aplica materia civil. Bien, sin más preámbulos, voy a presentar unas diapositivas para poder empezar con esto. Se logra ver, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Ya. Sí, doctor, sí se logra visualizar. Perfecto. Bien, el tema para hoy es cómo absolver la consulta del cliente en aplicación a la teoría del caso en el proceso civil. O sea, nos hacemos una interrogante, una pregunta, y nos preguntamos y decimos, ¿cómo absolvemos pues esa consulta al cliente? Porque yo sé que aquí hay varios abogados, hay varios estudiantes que están todavía ahí en sus prácticas, ¿no?, preprofesionales, ya sea en el ámbito civil, penal, laboral, etcétera, etcétera. Cuando viene un cliente, la idea es absolver esa consulta del cliente, ¿no? Que el cliente venga a tu estudio jurídico y salga con una sensación de decir, bueno, excelente abogado, ese es el abogado que tengo que llevar mi caso, ¿no? Con ese abogado tengo que llevar mi caso, porque me he convencido. Veo que es un abogado muy leído, que está actualizado, ¿no? Yo creo que ese abogado es idóneo para mi caso. La idea es que cuando un cliente vaya a un estudio jurídico es que lo resuelvas de la mejor manera esa consulta al cliente, ¿no? Bien, vamos a continuar. Esta es la pregunta, ¿no? ¿Cómo resuelve la consulta del cliente? En materia civil hay varios casos complejos, ¿no? Hay varios casos. Puede haber complejos, puede haber casos, comúnmente lo llaman algunos simples, ¿no? Puede ser alimentos, puede ser una tenencia, ¿no? Y en otros casos que puede haber algo simple. Pero hay casos complejos donde el cliente viene y te pregunta, y el cliente jamás te va a preguntar pues algo básico, ¿no? Es imposible. Él viene con su expediente o viene con su notificación y dice, doctor, mira, esto me llegó y por favor quiero que usted me asesore, ¿no? Y tiene que estar preparado, ¿no? Muy preparado para poder absolver esa consulta y llevar ese proceso. La idea es llevar ese proceso de la mejor manera para que finalmente, pues, la sentencia, Dios mediante, pues, salga a tu favor. Pero si no sale a tu favor, pero bueno, has hecho el gran esfuerzo de poder llegar hasta últimas instancias, ya sea la segunda, tercera instancia, ¿no? En materia civil. Esto es muy importante porque muchos me dirán, doctor, pero hay casos que son complicados,
¿no? Y no sé cómo absolver esa consulta porque suele pasar, ¿no? Entonces hay casos que siempre llegan pues a medias, ¿no? Claro que en algunas ocasiones llegan pues de cero, ¿no? Pero a veces llegan a medias y se tiene que evaluar el caso. Y cuando tú ya estás evaluando, viene un gran estudio jurídico, entonces ahí tú ya estás pragmatizando la teoría del caso. Estás con que, ¿no? Con que pongan ahí. O sea, la idea es de que tú puedas absorber la consulta, ¿no? Y obviamente pragmatizando la teoría del caso y analizando si ese caso concuerda con sucesiones, concuerda con derecho de familia o concuerda con acto jurídico, ¿no? Tú ya ves, ya una vez que ella te esté narrando todos los hechos, cómo ha sucedido, ¿no? Y tú ya en mente estás ahí pensando, a ver, va por acá, va por allá, allá. Entonces, tienes que hacer encajar, ¿no? ¿A dónde va esa consulta? ¿No? Puede ser un caso de mejor derecho de propiedad, puede ser un caso de nulidad de acto jurídico, puede ser un caso de reivindicación, ¿no? Materia de alimentos también puede ser. Entonces uno ya ve a dónde va la consulta del cliente, porque no vaya a ser de que te esté consultando y tu mente esté en otro lugar, ¿no? No, o sea, la idea es de que tú estés ahí centrado, escuchar al cliente, prestarle atención y de alguna manera absolver al cliente al final, ya cuando él ya te narre los hechos. La idea es esa. Bien, aquí nos habla abogado, sea que patrocine o no a un cliente. Voy a patrocinar como también no a un cliente. Contribuir el mandamiento del Estado constitucional de derecho, ¿no? Porque todos tenemos derecho a la defensa. Y pueden tener cuantos abogados quieran, ¿no? Yo puedo tener a un buffet de abogados. Yo puedo tener un buffet de abogados. No hay problema. Ahora, obedecer la ley, respetar la autoridad, respetar los derechos de las personas, ser veraz, contribuir a la justicia, custodiar el orden social, ¿no? Ser ejemplo. Son algunos puntos que rescatan en cuanto al abogado, ¿no? Ahora, abogado que patrocina al menos, ¿no? A un cliente, defender celosamente el interés del cliente, respecto a la voluntad del cliente, ¿no? Deber de competencia y diligencia profesional, deber de información, guardar el secreto profesional, evitar conflictos de intereses, cuidadoso manejo de los bienes del cliente y libertad de transparencia en la negociación de los honorarios. Son algunos puntos que los abogados tienen que tener en cuenta en todo momento, ¿no? Porque no vaya a ser de que vengan a mi estudio jurídico y me cuenten toda su historia, los clientes, me narren todo cronológicamente. Y yo me encuentro con un amigo por ahí, yo me encuentro con un colega, mira que fulano de tal me contó así, me dijo que su caso está así y todo lo demás. Ya le conté a uno. Y ese otro colega le cuenta a otro colega y todo el mundo se entera. Entonces hay que guardar un poco de empatía. Hay que ser celosos con lo que nosotros hablamos. En esa parte hay que ser egoístas. No es bueno, pues, dilucidar, poder difundir todo lo que te narra el cliente. Es para ti, o sea, si tú eres abogado, eres tú y punto. O sea, nadie más tiene que saber eso, ¿no? Para no más adelante guardar represalias con una situación que pueda haber. O sea, tú eres su abogado y tienes que tener mucho en cuenta esa parte, ¿no? Ahora, evitar conflictos de intereses. Esa parte es importante. Se ha visto bastante, bueno, en la fiscalía, en el Poder Judicial, incluso al salir de los juzgados, existe esos conflictos de partes, ¿no?
es a causa, ¿no? De que la otra parte de repente no ha perdido el proceso, la sentencia no ha sido favorable a su favor. Entonces, ahí, pues, ¿no? Ese conflicto empieza. Entonces, para que no veamos ese tipo de situaciones, hay que ser abogados, pues, íntimos. Hay que tener esa veracidad y esa cultura, ¿no? Como buenos abogados y cumplir con la ética. ¿Te has visto esos casos, no? Que a veces hay conflictos, incluso llegan hasta las agresiones. Para que no ocurra eso, pues tenemos que guardar silencio en muchas cosas, ¿no? Bien. Código de ética del abogado. Bueno, son varios artículos, pero yo los agregué lo más importante. Son los artículos que agregué: competencia e inteligencia profesional. Artículo 27, competencia. Es deber del abogado defender el interés del cliente de manera diligente y con un elevado estándar de competencia profesional, ¿no? Artículo 28 nos habla que el abogado en la defensa del interés del cliente debe mantenerse actualizado, ojo, actualizado, ¿no? En el conocimiento del derecho, principalmente en el área de su especialidad. Aquí lo dice bien claro y preciso la ley, o perdón, el Código de Ética del Abogado, en el artículo 28, que el abogado tiene que tener conocimiento, ¿no? Obviamente, en especialización, ¿no? Y tiene que estar actualizado. ¿Esto qué quiere decir? De que si por A o B, al Ministerio Jurídico tiene un proceso netamente penal, puede ser de un delito de qué sé yo, lavado de activos, puede ser robo agravado, ¿no? Son delitos complejos y fuertes, ¿no? En materia civil. Ya llamemos, pues, en materia penal, casos de organización criminal, narcotráfico y entre otros delitos que puede haber con complejidad de casos en penal. Yo no le voy a indicar pues al cliente, sí, no se preocupe, yo le llevo su proceso, yo llevo su caso, no hay problema. Soy también penalista, ¿no? O sea, la idea de que yo sé que muchos, o sea, esta parte discrepa porque dicen, doctor, pero yo soy penalista, soy civilista, bueno, domino todas las ramas, ¿no? Domino todas las ramas. Sí, existen abogados que dominan todas las, pero preferentemente es bueno especializarse en una sola rama, preferentemente. Por ejemplo, si yo domino materia civil, bueno, materia civil y todo lo relacionado con materia civil está en mi cargo. Ahora, por A o B, sí, puede ser de que en materia civil concuerde, ¿no? Con materia penal en algunos casos. Sí, puede haber en algunos casos. Ahí sí, recién yo tengo que dominar, tengo que estudiarlo, ¿no? Porque lo básico tengo que saber de cada materia. Entonces, ahí sí puedo decir que sí, puedo tener que llevar ese proceso, ¿no? Sí o sí. Porque pues no vamos a perjudicar al cliente, porque finalmente el que sale perjudicado es el cliente, ¿no? Él te paga, tus servicios profesionales no son gratis, no son gratis, él te va a pagar y obviamente que a veces otro cobra pues 2.000, 3.000, 4.000, depende del caso, depende de cómo lleve, ¿no? Y cuando te paga el cliente, obviamente va a confiar en ti, ¿no? Que tú eres abogado netamente civilista, confía en ti. Entonces, bueno, siempre, si viene un caso penal, derivar de alguna manera a un colega que sea especialista en materia penal, ¿no? Porque es el que más va a entender en este caso, ¿no? Si viene civil, genial, es civil, es civilista, civilista. Y también laboralista, administrativo y entre otras especialidades que pueda haber, ¿no? Entonces, preferentemente tengan sus especialidades para que no tengan inconvenientes, ¿no? Finalmente, en una audiencia, imagínense que si yo no domino penal, en una audiencia, claro, yo puedo estudiarlo todo, pero es distinto una audiencia en materia penal con lo civil, ¿no? Siempre algunos términos va a cambiar.
Entonces yo no puedo perjudicar al cliente. Bien, ahora ingresamos directamente a la teoría del caso en el proceso civil. Bien, herramientas de la litigación oral. Básicamente, la teoría del caso concatena con la oralidad, ¿no? También concatena con la oralidad. Ahora, la oralidad es importante, ¿por qué? Porque si tú dominas la teoría del caso, litigación oral, ¿no? Obviamente concatena con la oralidad y todo una rama del derecho en materia civil, pues en una audiencia se te va a hacer fácil si tú dominas todo eso. Y es más, tienes que dominar la argumentación jurídica, ¿no? Y en materia civil son muy exigentes los magistrados en cuanto a la redacción jurídica. Tenemos que redactar bien todos los escritos, sea una demanda, ya sea una contestación, un variado de domicilio procesal, cualquier escrito que usted pueda presentar al juzgado, tienen que realizarlo de la mejor manera, ¿no? En cuanto a la ortografía, en cuanto a los espacios, ¿no? Tienen que darse cuenta bien todos esos puntos porque son, yo sé que son pequeñeces, pero lamentablemente, pues, el magistrado, ¿quién está abogado? Es tal, pésimo. Estudio jurídico tal, uy, qué pena. Entonces, para que no tengamos esos inconvenientes, hacerlo bien, ¿no? Hoy día viene el cliente, te dice, doctor, quiero interponer una demanda de mejor derecho de propiedad, pero sí o sí quiero para hoy día, doctor. Bueno, puedes analizar el caso ya hoy día mismo, ¿no? Pero hay que explicar al cliente de que una demanda requiere tiempo, requiere dedicación, explicarle bien para que él también pueda entender, ¿no? Porque no le van a decir, bueno, sí, no se preocupe, hoy día mismo lo presentamos virtualmente por la SINO y ya, pues, ya nos notificará, ya. No, la idea es que hacerlo bien las cosas, porque a la larga, pues, llega la notificación inadmisible de tu demanda, o hasta en el peor caso, improcedente. No queremos llegar a esos extremos. Nosotros queremos que esa demanda nos admita de plano, ¿no? Entonces, yo sé que muchos dirán, doctor, sí, yo quisiera que mi demanda sea admitida. Yo no quisiera que sea inadmisible. Claro que hay un plazo para que tú puedas subsanar, ¿no? Pero ya como que es algo incómodo, ¿no? Es algo incómodo quizás para algunos. Pero yo sé que muchos dirán, no está, pero así aprendemos, ¿no? Si nos está admisible, igual subsanamos. Sí, pueden hablar, pueden opinar, pero para que no te pase eso, tienes que aplicar también el artículo 424 y los demás siguientes del Código Procesal Civil, ¿no? Los requisitos, ¿no? El emplazamiento, todo eso. Veamos por cada uno. Bien, aquí en las herramientas de la litigación oral, ¿cómo construir una teoría del caso? Nos preguntamos. ¿Cómo sacar rédito de los alegatos de apertura y clausura? ¿O cómo proporcionar al juez o jueces un punto de vista en el cual analizar mi caso de la prueba? Esta parte es importante, donde nos habla de los alegatos. Hay audiencias en materia civil que se llama audiencia única, ¿no? Audiencia única. Por ejemplo, desalojo, audiencia en alimentos también es única, ¿no? Y en toda esa audiencia única se lleva lo que son la audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos, saneamiento procesal, ¿no? Ya en ese mismo día, pues en la audiencia, sale la sentencia, ¿no? Obviamente que los alegatos es importante porque finalmente ya no es como antes, ¿no? Porque la oralidad, como les comentaba, inició el 2018 en Arequipa, si mal no me recuerdo, el 26 de diciembre, ¿no? Y todos pensaban de que no, con la oralidad no se va a hacer nada. Nadie le tomó en cuenta la oralidad. Pero el objetivo de la oralidad era de que se agilicen los casos, ¿no? Puede ser más rápido los procesos. No que esté estancado ahí. Como la clásica, los juzgados siempre comentan, no, es que tu caso no avanza porque hay mucha carga procesal, ¿no? Y si tú vas a los juzgados, a los despachos judiciales, están ahí un montón de expedientes.
¿no? Los plazos nunca se cumplen, nunca se cumplen los plazos. Bueno, según las leyes, nunca se cumplen los plazos, ¿no? Entonces, la idea de la oralidad es eso, que sea más célere los procesos, ¿no? Que sea más rápido. Y obviamente que los alegatos de clausura de apertura y en cuanto también a los medios probatorios es importante. ¿Por qué? Porque si yo inicio un proceso civil, ¿no? Porque no confundamos porque otros aducen y dicen, estoy iniciando un juicio o estoy en un juicio. No, el término correcto, estoy en un proceso judicial o estoy en un proceso civil. No hay un juicio, son términos distintos. Cuando nos encontramos en un proceso judicial en materia civil, ya sea de reivindicación o mejor hecho propiedad, ¿no? Tenemos que presentar pruebas pertinentes al caso, ¿no? Yo no voy a presentar pruebas que lamentablemente no están ni en el fundamento de hecho, ¿no? O sea, tengo que presentar pruebas que concatenen con el caso. Tiene que haber mucha relevancia, ¿no? Por ejemplo, en alimentos siempre pasa eso. Es la clásica, alimentos es bastante día a día, tenencia, alimentos. Yo tengo que presentar, por ejemplo, si yo agrego en el fundamento hecho, eh, con María conviví durante la convivencia con Pedro, producto de esa convivencia, procreamos a nuestro menor hijo de solamente 10 años, por decir, ¿no? Nombre tal, y yo tengo que agregar, obviamente, de ese mi hijo, su partida de nacimiento, ¿no? Tengo que probar su partida de nacimiento. Y obviamente que también si es que está en una escuela pública o privada, tengo que sacar una constancia cuando estoy estudiando. Y así entre otros requisitos que tenemos que probar, ¿no? Pues yo no voy a agregar pues a los medios probatorios certificado de posesión o algún otro requisito que no tenga relevancia, ¿no? O sea, tiene que tener mucha relevancia. Es más, en los fundamentos de hecho, tiene que tener mucha coincidencia o tiene que tener mucha similitud con los medios probatorios, ¿no? Los fundamentos de hecho con los medios probatorios. Porque si yo comento algo, si yo realizo cronológicamente los hechos, ¿no? En mi demanda, entonces tiene que estar tal igual en los medios probatorios, porque estoy probando, ¿no? Y yo les digo esto ¿por qué? Porque el día de la audiencia, obviamente en la audiencia de pruebas, el magistrado dirá, a ver, se presentó medios probatorios en su demanda y aduce señora, por decir María, que su ex conviviente gana 5.000 soles al mes y trabaja en una empresa minera formal. Fíjense de que agregó con su abogado, ¿no? Que esa persona gana 5.000 soles. Supuestamente, entre comillas, gana 5.000 soles al mes que trabaja o labora en una empresa minera formal. Y muchos dirán, doctor, está bien, pues mira, por un hijo, a ver, que gane 5.000 soles, tiene que pasarle por lo menos unos 1.000 soles, o 500, 800. Yo sé que pueden proponer eso, pero ¿cómo pruebas? ¿Cómo pruebas? Yo puedo poner infinidades, puedo agregar infinidades de cosas en los fundamentos de hecho, pero tengo que probarlos, porque finalmente esto se basa en una audiencia, y yo no puedo mentir al juez, como abogado no puedo mentir al juez. Entonces tengo que probar, obviamente, ir a un oficio, esto hace el juzgado, a, a la empresa minera, ¿no?
si gana tanto al mes. Otro, por A o B, de que yo tengo que asesorarme, ¿no? Imagen, fotos, obviamente, y ir a la administración o a la gerencia de la empresa minera formal, ¿no? Y solicitar cuánto percibe al mes mi exconveniente, ¿no? Ver algunos puntos, ¿no? Si no me funciona la A, me funciona la B, y así, así, pero la idea es probar. La idea es probar. Entonces, tenemos que ver ese punto porque es importante, ¿no? Tenemos que realmente probar todo eso porque no podemos nosotros engañar pues al magistrado o al magistrado, ¿no? Y es posible. Bien, proceso, ¿no? Objeto, debate, pretensión. Derecho de defensa, ¿no? Derecho a la prueba, hecho, prueba, derecho. Pretensión procesal, sujeto, objeto y causa. El derecho de defensa, obviamente que por mandato, orden judicial, o perdón, por mandato constitucional, no. Esto está normal, la Constitución política que todos tenemos derecho a la defensa, ¿no? Ahora, derecho a la prueba. Hecho, prueba, derecho. ¿Esto qué es? Como les comentaba, los fundamentos de hecho y la prueba tienen que estar tal y cual, ¿no? Concatenado. No nos olvidemos eso, porque es importante. Y con eso, asegúrense de que si ustedes la realizan de la mejor manera su demanda, no van a tener inconvenientes en el primer auto admisorio que ustedes que les emplacen, ¿no? Admisible su demanda. Ahora, pretensión procesal. Sujeto, obviamente de las partes, ¿no? El objeto, ¿no? Y la causa. Y la causa, obviamente que esto tiene que ver con el conflicto. ¿Cuál es la causa del por qué están en un conflicto? ¿No? ¿Por qué causa están en un conflicto? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el móvil? ¿No? Bien, teoría del caso. El juicio versa sobre los hechos pasados, ¿no? E igual que otras disciplinas, es un sistema de reconstrucción de los hechos que realmente ocurrió. Lo que existe son versiones, ¿no? Versiones en competencia, parciales e incompletas. Sí. En este contexto, el juicio es un ejercicio fundamentalmente estratégico, la prueba no habla por sí sola. Entonces, estos 3 puntos es interesante. Incluso al final nos habla de que la prueba no habla por sí sola. Tienes que probar, ¿no? O sea, la finalidad y el objetivo de que uno cuando construye una teoría del caso es de que podamos realizar primero una buena demanda, construir una buena demanda. Armar las fichas bien, o sea, tenemos que armarla bien las fichas. Ese es el civil. Yo sé que a muchos les parece complicado lo civil, ¿no? No les gusta civil. Algunos dicen, sí, a mí me encanta civil. A algunos no les gusta civil, por lo complicado que es, por lo complejo que es, ¿no? Por eso que tenemos que armar bien las fichas. Armamos bien las fichas, hagamos una buena demanda y obviamente que no va a tener inconvenientes, ¿no? Ante eso, la recomendación que yo siempre hago llegar a los algunos estudiantes, ¿no? Es de que podamos en casa tener una pizarra acrílica donde podemos ahí versar todo lo que nosotros estamos aquí, ¿no? Pensando poco a poco, y cosa que ya lo tenemos en la pizarra todo escrito el caso, analizamos todo el caso, y ahí, estudiarlo, leerlo, y ya, una vez que lo tengamos todo construido en la pizarra, recién pragmatizamos, recién plasmamos ahí en el escrito de la demanda. Y siempre en cuando al cliente decirle, a ver, me traes
tales requisitos. Lo voy a requerir sí o sí, ¿no? Depende del caso que sea. Ahora, como abogados, a veces tenemos la costumbre, ¿no? De decir a última hora al cliente que venga a tu estudio jurídico porque ya falta una hora para su audiencia. Error. Es bueno, ¿no? Yo siempre aconsejo que tenemos que ya romper esas barreras, ya no cometamos errores, ¿no? Ya, aquí lo importante y lo que prima es su caso, el cliente. Y por eso es bueno llamarlo días antes, ¿no? Porque otros clientes se ponen nerviosos, no me dejará mentir, se ponen nerviosos en la audiencia, ¿no? Por eso que hay que conversar con ellos, hay que estar en contacto, diálogo, en constante diálogo, ¿no? Hay que estar ahí con ellos en todo momento, decirle, a ver, qué falta, o qué te falta, o a ver, te mando este escrito, léelo bien, están bien tus datos, ¿no? Y cuando te pregunte la magistrada, respondes así, ¿no? O bien guardas silencio, no respondes nada, te abstienes. O sea, hay que siempre estar en constante comunicación con los clientes. No, porque si ustedes cometen ese error del día de la audiencia y vamos a tener problemas, ¿no? Bueno, siempre hablar. Bien, utilidad de la teoría del caso en un proceso oral. Es la base para, ¿no? Formular el alegato de apertura, desarrollar los exámenes directos y preparar contraexámenes. Formular objeciones, anticipar los argumentos del alegato de cláusula. Esta es la utilidad que nos da, que nos muestra la teoría del caso en un proceso oral, ¿no? Tenemos que formular el alegato de apertura, ¿no? Y obviamente que también estar preparados para los exámenes directos y los contraexámenes. Porque siempre en una audiencia la parte demandante va a tener sus pruebas, obviamente. La parte demandada, de igual manera, ¿no? Siempre cuando hay una acción por parte de la parte demandante, la otra parte siempre no se va a quedar atrás, ¿no? Va a contradecir, ¿no? Dirá que no, no es cierto, o es cierto, es totalmente falso lo que deduce la parte demandante. Y así va a estar una audiencia donde ambas partes ingresan en un conflicto y finalmente el magistrado le da la razón, ¿no? De acuerdo a las pruebas que presentaron, porque ellos se analizan ahí, ellos siempre se van a regir los magistrados por las pruebas, y básicamente algunos también toman en cuenta lo que son las casaciones, ¿no? En materia civil, a veces toman en cuenta eso. Bien, formular objeciones, ¿no? Y anticipar los argumentos del alegato de clausura. Bueno, yo sé que algunos todavía no han ingresado, bueno, en la totalidad de nivel nacional, por ejemplo, aquí en la zona, ¿no? De la sierra, especial el departamento de Puno, aún no están ingresando con fuerza en cuanto a la oralidad, ¿no? Todavía recién están ingresando, porque yo sé que en otros lugares, en Arequipa está ya la oralidad, y también por el norte, ¿no? Ya está más o menos entiendo, porque yo sé que es complicado para algunos, porque esto es algo nuevo para muchos, ¿no? Pero yo sé que poco a poco se van a ir puliendo y cosas que, y así los procesos se demoran menos. Bien, estructura de la teoría del caso. Estructura fáctica o estimación de los hechos. La teoría fáctica se rige como el sustento de lo jurídico, ¿no? Eh, en todo el esqueleto de la demanda, ¿no? Bueno, en las universidades existe este curso me imagino, de práctica forense civil uno civil 2, algunos le llaman redacción jurídica, ¿no?
algunos lo llevan en procesal civil 2, el cómo redactar una demanda, ¿no? El cómo redactar, de la mejor forma, ¿no? Porque tenemos que saber cómo redactar una demanda, ¿no? Adecuado y concatenado al caso en concreto. Y en esa demanda, obviamente, que hay partes, ¿no? Está la espinilla, está arriba la parte del expediente, del cuaderno, ¿no? Y abajo está el juzgado donde compete el caso, sea paz letrado, civil especializado, mixto, ¿no? Y bueno, y abajo pones, agregas el nombre de que va a interponer la demanda, el petitorio, ¿no? Y más abajo están los fundamentos ya de hecho, o la fundamentación fáctica, como aquí lo menciono, ¿no? Son los hechos que ustedes van a narrar, ¿no? Cronológicamente, pero siempre y cuando que el cliente, obviamente, que es el primero que le va a narrar. Y ustedes ya, una vez que les narre, va a tener todo para poder concretizar en la demanda. Que no se van a inventar, ¿no? Porque otros inventan varias cosas en los fundamentos fácticos y finalmente, pues, son las consecuencias. Entonces, tiene que también el cliente ser franco y sincero y narrarte los hechos como son, tal como son los hechos, ¿no? Se deben identificar los hechos relevantes o condiciones para comprobar la existencia de la conducta punible o si hay responsabilidad o no. Claro, o sea, la idea de que el cliente te diga si pasó esto, pasó el otro, o sea, finalmente está entre tú y el cliente, ¿no? Decirle, no tengas miedo, avísame todo, cuéntame con todo y no tengas eh, miedo de decirme, ¿no? Porque finalmente si el cliente miente, ahí es el problema, ¿no? Porque tú vas por el plan A, ¿no? Porque todo lo que te contó, todo lo que te versó, tú ya estás en el plan A. Ya lo hiciste todo, ya la demanda lo presentaste, tal como te dijo el cliente. Pero resulta de que te declaran inadmisible. Puede ser uno. Dos, puede de que en una audiencia, ya fijan fecha para la audiencia, ahí es el problema. Ahí te das con la sorpresa que no era el plan A, sino que era el plan B. ¿Por qué? Porque el cliente finalmente sale con otra situación, ¿no? Entonces es bueno hablar con mucha confianza con el cliente y decirle que te cuente la verdad. No se, no se guarde nada, o sea, finalmente está el cliente y tú nada más, ¿no? Bien, estructura jurídica o elementos legales. Por su parte, la teoría jurídica es un punto medular, puesto que se debe verificar el encuadramiento de los hechos en lo establecido en las disposiciones legales, sustantivas y procedimientos. No implica la sola mención a las normas a aplicar casos, sino la aplicación, el por qué tal caso se encuentra o no dentro de los presupuestos que contienen las normas. Este es bueno, o este punto es importante, porque nos hace entender de que si en la demanda, bueno, algunos lo agregan, ¿no? Algunos también no lo agregan. En cuanto a la fundamentación jurisprudencial, lo llaman otros, fundamentación jurisprudencial, fundamentación dogmática, ¿no? Donde agrega casaciones, ¿no? De acuerdo a la casación 17, 22, 2019 o 18, que el mejor derecho a propiedad, tal, ¿no? Lo puedes agregar, pero siempre y cuando que esa casación tenga mucho que ver con el caso que tú estás analizando o de acuerdo a la teoría del caso que tú estás planteando. Porque tú no puedes agregar una casación que no tenga nada de relevancia con el caso que tú estás planteando. Tiene que tener relevancia. Porque ¿de qué te sirve de que tú plantees o agregues una casación que no tenga relevancia? Porque generalmente el magistrado, oye, en la audiencia es donde te va a discrepar muchas cosas. Oye, señor abogado, ¿por qué usted agregó una casación que no tiene nada que ver acá?
no es relevante. Entonces, tenemos que ver ese punto muy importante, ¿no? Puedes agregar, obviamente, pero siempre y cuando que tenga relevancia, que concatene, ¿no? Bien, estructura probatoria. Bien. La teoría probatoria sustenta lo fáctico, ¿no? Por ello se requiere de pruebas para acreditar con certeza los hechos que encuentran la norma sustantiva. O sea, aquí, con esto creo que ya me entienden mejor, ¿no? Les había explicado también en ese momento que tiene que mucho que ver lo que es la prueba, ¿no? El medio probatorio que tú presentes, ¿no? Para que este medio probatorio, pues, tú puedas probar de acuerdo a lo que tú estás mencionando en la parte fáctica, ¿no? Es que sí, de que no esté nada en las pruebas, sí, pero sí en la parte fáctica. Tiene mucha relevancia. Correspondiente, para una correcta la elaboración de la teoría del caso, resulta indispensable ponerlo a manifiesto los medios probatorios en donde se constate la existencia del hecho y su correspondencia normativa o jurídica. Antes de pasar a los alegatos, algo que me estaba olvidando es muy importante. Al momento de consultar, la consulta obviamente del cliente, al abogado, es dominar, pues bueno, dominar lo que son los medios técnicos de defensa, no se olviden eso, ¿no? Bueno, hace un tiempo atrás, bueno, expuse este tema importante en cuanto a los medios técnicos de defensa, las defensas previas, ¿no? A las excepciones, a las tachas, oposiciones, etcétera, etcétera. Uno puede plantear siempre en cuando de que si en el caso amerita plantear, ¿no? Por B, una excepción por oscuridad o ambigüedad en modo de proponer la demanda. Puede haber, ¿no? Esa excepción. Eso, siempre cuando tú dirás, a ver, planteo esa excepción, ¿por qué? Porque veo que la demanda que nos ha emplazado no tiene ni pie ni cabeza. Hay mucha disconformidad por tu parte, obviamente, ¿no? Porque tú lo lees bien la demanda y está pésimo. Que tú puedes plantear ahí, de acuerdo, ¿no? De acuerdo a cómo lo ves tú. Si concatena o no concatena. Si no, pues también planteas otra excepción, ¿no? Y así. Por eso es bueno dominar también los medios técnicos de defensa, para que te vaya también de la mejor manera en cuanto a armar tu teoría del caso, ¿no? Bien. Alegato de clausura. La fidelidad con la teoría del caso. Ser creativo, ¿no? Presentando los hechos desde el punto de vista que resulte más favorable, más justo desde tu sentido común. Planificarlo y practicarlo con antelación. Hecho y hecho, les comentaba, y esto es mi alegato de clausura, donde te hacen entender que tienes que planificarlo y practicarlo, ¿no? Ser creativo, argumentándose, ¿no? Enlace los argumentos de los hechos, refutarse y terminar con firmeza y retirarlo. O sea, la idea, primero es que era creativo, ¿no? O sea, un abogado en una audiencia, obviamente que hay que tener esa habilidad, ¿no? De poder iniciar un buen alegato y usar siempre esos términos jurídicos de acuerdo a la materia que vas a aplicar, ¿no? O sea, buenos términos, tener un buen léxico, ¿no? Hablar claramente al magistrado, porque tienes pocos minutos, a veces te dan, dependiendo, 15, 10 minutos de audiencia. Por ejemplo, en el recurso de apelación, cuando planteas, te dan solamente 5 minutos para que tú puedas sustentar tu recurso de apelación. O sea, como abogado, tienes que
narrar lo más relevante, ¿no? Lo más preciso y conciso posible. Es una audiencia es así. No vas a ponerte a leer artículo por artículo, ¿no? Claro que con esto no digo que ustedes sean memoristas. No es bueno ser memoristas, no es bueno, porque otros se olviden. Es bueno leerlo y tratar de interpretar lo que estás leyendo, ¿no? Eso es lo más importante. Planificar y practicarlo con antelación. Hay que planificar, ¿no? ¿Qué día es la audiencia? Obviamente que te vaya la notificación, ¿no? Planificar todo lo que tienes que hacer en la audiencia, todo lo que tienes que hablar y practicarlo. Por eso les comentaba, escriban en la pizarra todo lo que tienen que pragmatizar, todo lo que tienen que ustedes eh, alegar ese día de la audiencia y practicando todo eso. Ahí, en tu estudio jurídico, solo, ¿no? Practicarlo, ¿no? Bien, argumentándose sobre los hechos de credibilidad y pruebas actuadas. Esta última parte donde nos habla de que termine con firmeza y refiriendo lo que pretende. Señor magistrado, de acuerdo a la resolución tal, en el proceso tal, en materia tal, solicito a su despacho que dé fundado, ¿no?, el recurso de apelación de tal proceso, ¿no? O sea, terminar con esa firmeza para que así el magistrado te pueda escuchar, ¿no? Pueda oír, tolerar. Ahora, con esto no digo de que tú puedas gritar, porque una audiencia no es el que más grita, no es el que tiene pues más derecho, o es el que el magistrado te va a hacer caso o te va a dar la razón. No, ser moderado en una audiencia, tener una voz muy moderada, fuerte, pero no gritar, ¿no? Y no es bueno, obviamente, que tirar los libros, el expediente o comportarte de una manera, pues, distinta a lo que eres, ¿no? Tener un poco de firmeza en una audiencia, porque finalmente el que sale perjudicado es tu cliente, ¿no? Ser muy cautos en una audiencia, ¿no? Bien, deberes de la parte actora: demostrar con qué evidencias probó su caso, explicar cómo cumplió en demostrar que probó todos sus elementos establecidos en su teoría del caso, pedir concretamente el objeto de la pretensión, ¿no? Estos tres puntos nos habla de mostrar con qué evidencias, obviamente, pruebas, explicar cómo cumplió en demostrar que probó, ¿no? Y pedir concretamente el objeto de pretensión. Entonces es importante los tres puntos donde la parte actora tiene que demostrar. Bien, deberes de la parte demandada. Explicar por qué debe rechazarse la pretensión, ¿no? Expresar qué se probó ¿no?, por la falta de legitimación o el hecho no existió, pero qué ocurrió de una manera distinta de la responsabilidad del actor, ¿no? Que el actor exageró en la relación de pretensiones y existen presunciones legales demostradas por distanciarse de las mismas. Esta parte es ya netamente para la parte demandada y esta parte de la parte actora, ¿no? Son distintos. Entonces, estos puntos los tiene que cumplir cada sujeto procesal, ¿no? Bien, cuestiones finales a observarse. Las cuestiones finales, aquí nos habla de ser empático y razonable, ¿no? Tenga confianza en lo que dice y creyendo. Humanice en el caso, use una estructura entendible, hable con estándares legales y cómo se aplica en el caso, ¿no? Ser empáticos, serán unos abogados pues distintos, ¿no? No guardar siempre la cordura de una audiencia,
tengan confianza en sí mismos. Porque no creo que, bueno, yo sé que siempre los nervios va a existir en nosotros. Siempre nerviosos antes de una audiencia, vamos a estar ahí tensos. Siempre diremos, oye, ganaremos, perderemos, no sé, qué me dirá el magistrado y qué voy a responder. Eso es cuando uno no se prepara días antes, no se prepara. Pero obviamente que todos siempre vamos a tener, ¿no?, algunos percances en cuanto al nerviosismo, ¿no? Ahora, use una estructura entendible. En una audiencia así puedes proyectar de repente unas diapositivas, ¿no?, unas PPTs, donde explicas el caso, pero en lo civil rara vez que lo hacen. No lo hacen. En lo penal sí he visto bastante que lo realizan con las PPTs, no explicar. Pero sí podrías hacerlo, no hay problema, ¿no? Hable con los estándares legales y cómo se aplican al caso. Tiene que hablar con los términos adecuados al caso, ¿no? Ahora, use en sentido común la prueba real, use adecuadamente su voz, usar adecuadamente la voz, no gritar, hablar, pero que te pueda entender el magistrado, que tener un buen léxico, y tú, obviamente, que vas a salir, ¿no? Con unas ganas, pues, distintas después de terminar la audiencia, si tú has hecho todo lo que tenías que hacer, ¿no? Ahora, las posturas, las manos, ¿no? A veces otros tienen esa habilidad de hablar con las manos, ¿no? Distinta manera. Son otros que incluso ya no se sientan en una audiencia, ¿no? Ya se paran y explican ahí, hacen unas manes con las manos y explican al magistrado, ¿no? La mano, los silencios y siempre recuerde la importancia de la credibilidad, ¿no? Evite los ataques a la contraparte. No se basa en el expediente, o no se disculpe o alguien, ¿no?, o halague. No diga algo impertinente y no divague. En una audiencia, pues, tenemos que estar hablando de la otra parte, ¿no? El cliente, oye, mira quién ha llegado, la conoces o sea, no hay que faltar el respeto ahí hablando despacio, no. Nosotros nos callamos y nos abocamos a la audiencia. Estamos concentrados, no nos interesa quién llegue o quién no llegue, ¿no? Vamos a ir abocados con el cliente a la audiencia, ¿no? Siempre hay que tener esa postura. Bien, este autor, Arsenio Oreguardia, nos habla, es la herramienta imprescindible sin la cual no podemos afrontar eficiente y eficazmente un proceso. Esto nos habla de la teoría del caso, ¿no? Arsenio Oreguardia, que obviamente que él lo pragmatiza en una herramienta que es imprescindible, sin la cual no podemos, ¿no?, afrontar eficientemente un proceso, un caso que pueda existir. Hace con la determinación de nuestra visión de los hechos y contiene el planteamiento estratégico de la litigante. Es por eso que es muy elemental, muy importante de que nosotros podamos construir una teoría del caso, ¿no? Y esa teoría del caso, obviamente, llevar a la oralidad, ¿no? Yo sé que muchos ya dominan más o menos la oralidad y con esta parte que les he explicado de ella, de cómo armar la teoría del caso, más o menos ya van a tener que hilar y poder tener pues una audiencia exitosa, ¿no? Obviamente que con esto no quiero decir que todo proceso siempre van a salir victoriosos. Yo sé que existen casos de que no les va a dar la razón, quizás, ¿no? Pero existe los recursos, ¿no? Segunda instancia, tercera instancia, puede ser segunda instancia una apelación, tercera instancia un recurso de casación, y así uno puede seguir y seguir, ¿no? Pero todo depende también del cliente, porque
aquí también tiene que ver mucho lo que es la economía procesal, porque el iniciar ya un recurso de casación es dinero, ¿no? Y muy aparte que también es un trabajo difícil para el abogado poder armar un recurso de casación, ¿no? Obviamente que para el cliente va a ser difícil buscar quizás dinero si por obra el cliente carezca de economía, ¿no? Esa es la situación. Porque muchos de los clientes piensan de que el caso dura meses, un año y medio, no, depende. Por ejemplo, es bueno ser siempre sinceros con los clientes al decir, mira, tu caso va a demorar 2 años o 3, por esto, por esto, por esto. Porque, claro, tú eres abogado y te riges a la norma, te riges a la ley. Siempre fuiste estudioso en la universidad y dices, no, mira que el artículo tal o la ley tal precisa de que es un año el caso y se termina ahí, o es 6 meses. En el proceso de cognición, por ejemplo, tenemos al proceso de conocimiento abreviado, sumarísimo y único de ejecución. Y cada proceso de cognición tiene sus términos, sus plazos, ¿no? Y ahí tú tienes que darte cuenta, en un caso, a ver si es nulidad, conocimiento. Ah, es largo, 3 años por lo menos. Pero doctor, con la oralidad demorará. La idea es esa. La idea es de que la oralidad pueda reducir el plazo, ¿no? Por eso que ingresó la oralidad. Pero yo no sé cómo lo están llevando en unas cortes o poderes judiciales con este tema de algunos casos complejos como la nulidad, algunos casos que puede haber que demoran bastante. Esperemos de que con esta oralidad pues no demore como demoraba antes, ¿no? Sea más rápido, ¿no? Esa es la idea. Bien, con esto casi terminamos. Sí. El esfuerzo del Poder Judicial. El Poder Judicial, con mucho esfuerzo y mucho, bueno, muy poco presupuesto, viene consiguiendo algunos logros al respecto de así tenemos las notificaciones electrónicas, ¿no? O sea, el Poder Judicial hace hace un gran esfuerzo, ¿no? Bueno, hace poco también pues salió en cuanto, antes no había pues lo que son la casilla electrónica, ¿no? Que es la SINOE, no había. Había incluso hasta notificaciones por nota, ¿no? Por nota había antes, por cédula que había, ¿no? Ahí por comisión, por edictos, ¿no? Ahora hay que también que son notificaciones por casilla electrónica, que lo hace más fácil, ¿no? Porque finalmente lo escaneas tu demanda, ¿no? Todo con tus medios probatorios y lo presentas por vía virtual en la SINOE. Y ellos también te notifican, te lo hacen más fácil, ¿no? Dice, no obstante todo ello debemos reiterar que nuestro proceso civil actual está compuesto por una parte escrita, demanda, contestación, sentencia y otra parte oral, ¿no? La otra parte oral, audiencias preliminares y de pruebas. Ahora, con esto quiero terminar. Bueno, me pasó hace poco en una audiencia de alimentos donde la parte demandante presentó en el mismo momento de la audiencia como pruebas extemporáneas, ¿no? En el mismo momento de la audiencia, pruebas, adjuntó más pruebas. No cometan ese error. Ustedes pueden presentar las pruebas, pero presenten una hora antes de la audiencia o 2 horas antes de la audiencia. Porque la magistrada siempre le va a indicar, ¿presentó usted antes? No, en la audiencia. Entonces, en algunas ocasiones no le da la razón. O sea, le dices, bueno, sí, lo tendremos en cuenta, pero finalmente esas pruebas no lo actúan. No se actúan en la audiencia, ¿no? Por eso es bueno recomendar presentar antes las pruebas, si queremos adjuntar más pruebas, ¿no?
Bien, con esto termino. Estoy infinitamente agradecido con el Instituto de Defensa Jurídica y esperemos que hoy nos vayamos gustosos de haber aprendido algo por la teoría del caso, ¿no? Cómo absorber la consulta del cliente, y espero que haya sido fructífero esta clase. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, estoy con gusto para responder. Ponente, el abogado Jimmy Larico Panca, por su excelente ponencia respecto al tema cómo absolver la consulta del cliente en la aplicación a la teoría del caso en el proceso civil. Doctor, nuestra institución solicita a su persona poder difundir su ponencia en nuestras redes sociales. Listo, no se preocupe. Listo, muchas gracias. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras páginas. Nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y LinkedIn como IDEJUR. Además, visítenos también en nuestra página web www.idejur.com para futuros diplomados. Recordarles nuevamente que la certificación de esta ponencia es opcional, tiene un costo de 20 soles y está certificado por IDEJUR. Damos por finalizado el evento, no sin antes agradecerle nuevamente a usted, doctor, y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.